Pues vamos a orar para presentar al Señor su palabra y que Dios la pueda ungir y pueda hablarnos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y también los que nos siguen por las redes sociales. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias un día más, un domingo más, por el gran privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor. Gracias por habernos traído a este lugar para poder alabarte y adorarte como pueblo, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que tú puedas ministrarnos, Señor, que tú puedas hablarnos. Padre, revélate cada día más a nuestras vidas. Señor, que te busquemos de todo nuestro corazón y tú te des a conocer. Padre, te pido que tú añadas cada día a los que tienen que ser salvos, Señor. Y te pido que un domingo más tú tomes control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y me ayudes, oh Dios, a llevar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que tú puedas usarte de mí como un canal de bendición para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. A veces los cristianos que vivimos en medio de la presión de una sociedad contraria a nuestra fe, tenemos la tendencia de sentirnos apocados frente a esa oposición contra todo lo que proviene de Dios y del cristianismo. Hay una permanente, una constante de parte de la sociedad de tratar de ridiculizar, de menospreciar todo lo que tiene que ver con Dios y sobre todo con el cristianismo. Y esta tendencia de sentirnos apocados a veces viene reforzada porque la mayoría de los cristianos provenimos de la clase media baja. Es verdad que hay algunos de la clase alta, pero la inmensa mayoría somos de la clase media. Y además, estos sentimientos de inferioridad frente a la sociedad se ven agravados porque nos quedamos solo con las primeras partes de lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a lo que eran la mayoría de los cristianos de la ciudad de Corinto, que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 30. Como sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que por tanto tiene un valor universal, como no puede ser de otra manera, nos damos por aludidos. Pero insisto, el problema es que nos damos por aludidos en las primeras partes de las frases que dice Pablo, porque de las segundas partes Satanás ya se encarga de que queden convenientemente silenciadas y olvidadas. Para poder hacerme entender mejor, vamos a leer estos versículos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 30, donde Pablo dice: considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo afirma que los cristianos de Corinto, y por tanto nosotros, tampoco mayoritariamente somos sabios, poderosos, ni nobles,
sino todo lo contrario. Pablo afirma que la mayoría de los cristianos somos lo necio del mundo, somos lo débil del mundo, y para terminar dice que somos, para terminar de arreglarlo, dice que somos lo vil y menospreciado del mundo. Satanás se encarga de grabar a fuego en nuestros corazones esta parte de lo que dice Pablo, tratando de eliminar de nuestra mente o haciendo que se nos pasen desapercibidas todas las segundas partes de estas afirmaciones que hace Pablo, para de esa manera aumentar nuestros complejos de inferioridad y nuestra tendencia a tener nuestra autoestima por los suelos, para que seamos cristianos inofensivos, por estar atados por estos sentimientos fundamentados en una mentira. Satanás quiere que olvidemos que sí, es verdad, no somos sabios, pero Dios nos ha puesto en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría. Es decir, no somos sabios por nosotros mismos, pero estamos unidos inseparablemente a la fuente de toda la sabiduría del universo. No me refiero a la sabiduría del universo, me refiero a la sabiduría de Dios que gobierna el universo. Porque no quiero que se me confundan las palabras, no creo en que el universo tenga ningún control sobre la creación. Dios es el auténtico y el único creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Así que lo que me refiero es que estamos unidos a la fuente de sabiduría que gobierna el universo. Satanás quiere que se nos quede grabado que no somos poderosos, pero quiere que nos olvidemos que Dios ha puesto en nosotros su poder, porque el Evangelio es poder de Dios, y sobre todo quiere que nos olvidemos de que Cristo, a través del Espíritu Santo, vive en nuestro corazón. Y tanto Jesús como el Espíritu Santo son Dios, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Por tanto, todo poder está en nosotros. Es verdad que no somos poderosos por nosotros mismos, pero la fuente de todo poder habita en nuestro corazón. En cuanto a que no somos nobles, voy a dejarlo para luego, porque quiero extenderme más acerca de si somos nobles o no. Pero vamos a seguir de momento con las afirmaciones de Pablo, y que Satanás trata de manipular para destruir nuestra autoestima y tenernos atados con complejos de inferioridad que nos vuelven inofensivos para el principado de las tinieblas. Pablo dice que somos necios, y esto es lo que Satanás quiere grabar en nuestra mente y en nuestra memoria y en nuestro corazón. Frente al mundo somos necios, así que ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a testificar de Cristo si sabemos? Y además Pablo nos recuerda que somos necios. De esta manera Satanás logra neutralizarnos, manteniéndonos en un engaño que nos paraliza y nos enmudece. Pero lo que no debemos de olvidar nunca es que aunque seamos los necios de la sociedad, Dios nos ha escogido a nosotros para avergonzar a los sabios. Nosotros, gente vulgar de la sociedad, gente como cualquier otra, Dios nos ha escogido a nosotros y no a otros para avergonzar a los sabios de la sociedad. Un ejemplo de que Dios ha escogido a los necios, pero no nos deja anclados en nuestra necedad, lo tenemos en Pedro y Juan. Pedro y Juan eran simples pescadores, hombres sin cultura, hombres que para la sociedad de su tiempo eran necios, y sin embargo Dios hizo que los sabios y los cultos de su tiempo se admiraran de su sabiduría. Pedro y Juan fueron prendidos
por los de la alta sociedad. El concilio, la alta sociedad de su tiempo, mandaron prender a Pedro y a Juan por un milagro que Dios había hecho a través de ellos. Y vamos a ver la reacción de estos sabios, entre comillas, al escuchar a estos hombres necios, sin cultura, sin letra. Vamos a ver lo que escribe Lucas en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13 dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. El hecho de estar con Jesús quita la necesidad que podamos tener, porque Jesús es la fuente de toda sabiduría. Los miembros del concilio sabían que Pedro y Juan eran hombres sin letras, o lo que es similar a hombres necios. Sin embargo, estos hombres, menospreciados por el concilio, lograron que ellos, los sabios, los que se consideraban sabios, se admiraran cumpliendo lo que después escribiría Pablo a los cristianos de Corinto, de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Satanás trata de que nos quedemos con que somos los débiles del mundo. ¿Cuántas veces que nos hemos propuesto obedecer a Dios en alguna cosa concreta, como testificar a un vecino, o a un compañero de trabajo, o un familiar, se ha levantado en nuestra mente una muralla de problemas, inconvenientes y dificultades que nos han parecido insalvables? Ante la necesidad de cumplir el mandato de Dios, Satanás trata de empequeñecernos y resaltar que somos los débiles del mundo, mostrándonos nuestras limitaciones y nuestras incapacidades, paralizándonos e impidiendo de esa manera que cumplamos el mandato de Dios de extender su reino. Pero no debemos olvidar que aunque seamos los débiles del mundo, Dios nos ha escogido para avergonzar a los fuertes. Cuando vengan a nuestra mente estas verdades a medias, manipuladas por Satanás de que somos débiles, no permitamos que esa manipulación nos paralice, sino digamos en voz alta que con toda nuestra debilidad, sin embargo, hemos sido escogidos por Dios para avergonzar a los fuertes. Y que hacemos nuestras las palabras de Pablo cuando les dijo a los cristianos en su carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas cosas podemos hacer en obediencia al mandato de Dios? Según Pablo, todo lo podemos hacer. ¿Cuáles son nuestras limitaciones por causa de nuestra debilidad? Ninguna, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es verdad que somos débiles y que por nosotros mismos no somos capaces de hacer nada, pero estamos en Cristo y Cristo está en nosotros y Cristo es el Dios Todopoderoso, por lo que nuestra debilidad se vuelve fortaleza por la fortaleza que emana del Dios que habita en nuestro corazón. No nos dejemos engañar, ni nos dejemos neutralizar por las verdades a medias de que
que no olvidemos que las verdades a medias son enteramente mentiras, que provienen del principado de las tinieblas, que es padre de mentiras, y que utiliza estas verdades a medias para tenernos cautivos e inoperantes. Porque no olvidemos que si no cumplimos el mandato de Dios, aunque sea por temor o por debilidad, estamos pecando contra Dios. Porque Él nos prepara y nos capacita para poder cumplir sus mandatos. Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos que fueran por el mundo haciendo discípulos, pero no los envió y los dejó solos. Después de enviarlos, y no, este envío no fue solo a los apóstoles, estas palabras fueron dirigidas a todos los discípulos allí presentes. Jesús, después de enviarlos, les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús es el que nos fortalece, por lo que no tenemos excusa, porque ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A la serpiente que nos dice que somos necios y débiles? ¿O a Dios que nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? De verdad os digo, no seamos como Eva, que creyó a la serpiente, que fue a ella con verdades a medias. Satanás no ha cambiado y sigue viniendo a nosotros con verdades a medias para que dejemos de creer y confiar en las palabras de Dios y de esa manera desobedezcamos a Dios. Pablo sigue diciendo en el pasaje que leímos al principio que somos lo vil del mundo y lo menospreciado. Y muchas veces Satanás usa estas palabras para que nos sintamos en inferioridad cuando estamos con personas del mundo. Satanás usa estas palabras para que nos sintamos menospreciados y quizás lo seamos a los ojos de la sociedad. Y al sentirnos menospreciados por la sociedad, nos vemos incapaces de cumplir el mandato de Dios, de proclamar el mensaje del Evangelio en medio de esta sociedad que nos menosprecia. Pero como os decía, esto es solo una verdad a medias, lo que equivale a una gran mentira. No debemos dejarnos manipular por las tinieblas y permitir esos sentimientos de inferioridad, porque aunque sea verdad que esta sociedad nos menosprecia, no es menos verdad que Dios, el Dios Todopoderoso, no nos menosprecia, sino que nos ha escogido a nosotros. No ha escogido a los sabios de la sociedad, nos ha escogido a nosotros, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras incapacidades, con todas nuestras limitaciones. Y si Dios nos ha escogido a nosotros, es porque a sus ojos tenemos el mayor de los valores que nos podamos imaginar. Aunque el mundo nos menosprecie porque para ellos seamos lo vil de la sociedad, para Dios somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos. Así que quiero volver a preguntar: ¿a quién vamos a creer? ¿A la serpiente que quiere que nos sintamos menospreciados? ¿O a Dios que quiere que nos sintamos valorados porque estamos en Cristo, que es el mayor tesoro del universo? Ahora quiero retomar la parte que me salté antes, de que no somos nobles, porque realmente no somos nobles. Como se suele decir, no tenemos sangre azul. Esto es lo que Satanás quiere que creamos. Porque estas palabras de que no somos nobles las dijo Pablo, siendo inspirado por Dios, y entonces nos retumban en la cabeza. Pablo
estaba siendo inspirado por Dios. Así que es verdad que no somos nobles. Pero cuando leemos las Escrituras, tenemos que darnos cuenta de que Pablo está hablando en términos de la sociedad, en un contexto muy concreto, para un tiempo muy concreto. ¿Y para qué tiempo y para qué contexto Pablo dice que no somos nobles? Pues está hablando del tiempo y del contexto anterior a nuestra conversión. Antes de nuestra conversión no éramos nobles. Pero una vez que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, las cosas cambian rotundamente. Y vamos a ver lo que dice Juan para después de nuestra conversión. Es decir, Pablo habla de antes de la conversión. Antes de la conversión no éramos nobles. Pero Juan, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6, habla de nosotros después de nuestra conversión. Y dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que ocurre cuando le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesús? Lo que ocurre es que Jesús nos convierte no en marqueses ni en duques, nos ha convertido en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Y por qué es tan importante que Dios nos haya hecho reyes y sacerdotes? Pues porque los reyes y los sacerdotes eran la clase social más alta y más importante de la sociedad. Los reyes gobernaban en la esfera de lo natural y los sacerdotes gobernaban en la esfera de lo espiritual. Siempre o casi siempre la autoridad natural del rey y la autoridad espiritual de los sacerdotes iban de la mano, estaban íntimamente unidos, tanto en Israel como también en las naciones paganas. Los reyes se apoyaban en los sacerdotes de los dioses a quienes servían. Así que el que Jesús nos haya hecho reyes y sacerdotes, no reyes o sacerdotes, a cada uno de nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y esto implica que en cada cristiano se condensa el poder y la autoridad natural de los reyes y la autoridad espiritual de los sacerdotes. Al decir que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes, está diciendo que Jesús ha revertido por completo las consecuencias del pecado y nos ha devuelto al estado anterior al pecado de Adán y Eva. Porque vamos a ver lo que le dijo Dios a Adán y a Eva antes de que pecaran. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios, hablando de cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó a Adán y a Eva con un propósito bien definido. El propósito de someter y ejercer potestad sobre el resto de la creación. Dios creó a Adán y a Eva con el fin de que ellos fueran los virreyes de Dios sobre la tierra para gobernar sobre el resto de la creación.
Dios le dio la autoridad a Adán y a Eva para que fueran los reyes y los sacerdotes por debajo de su autoridad, pero que fueran los reyes y los sacerdotes del resto de la creación. Pero ¿qué ocurrió con el pecado? Pues con el pecado lo que ocurrió es que Adán y Eva entregaron esa autoridad para reinar, para gobernar a Satanás, puesto que se sometieron como esclavos al pecado y a Satanás. Esto lo podemos deducir claramente si leemos la segunda tentación, bueno, en el Evangelio de Lucas, la segunda tentación a la que Satanás sometió a Jesús en el desierto. Vamos a leerla en Lucas 4, versículos 5 al 8. Lucas 4, versículos 5 al 8, Lucas nos relata: luego lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Daros cuenta que Satanás le dice a Jesús que le dará todo el poder y la gloria de los reinos de la tierra porque a Él le habían sido entregados. En la respuesta de Jesús no vemos que Jesús rebatiera el argumento de Satanás de que el poder y la gloria de los reinos de la tierra le habían sido entregados. Así que, ¿quién y cuándo le fue entregado todo el poder de los reinos de la tierra? ¿Acaso fue Dios que le entregó a Satanás el poder de los reinos de la tierra? En absoluto, evidentemente no. Dios nunca le entregaría a Satanás todo el poder y la gloria de los reinos de la tierra. Dios se lo había entregado a Adán y a Eva. Así que, ¿quién fue y cuándo se lo entregaron? Pues no fueron otros que Adán y Eva. Adán y Eva, cuando pecaron, al pecar se convirtieron en esclavos de Satanás y por tanto le entregaron el poder y la autoridad que habían recibido de Dios para gobernar, para reinar sobre la creación. Adán y Eva habían recibido el poder de parte de Dios, pero ellos se lo entregaron voluntariamente. Así que ahora, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, Jesús rompe nuestras cadenas que nos esclavizan, que nos mantienen atados al principado de las tinieblas, nos hace libres y nos permite recuperar la posición de autoridad con la que fuimos creados, recuperando la posición de reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Esto también viene confirmado por el apóstol Pedro. Vamos a leerlo en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez nos hemos convertido y le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, ya no somos los necios, los débiles, los viles y los menospreciados. Ahora somos parte del linaje escogido. Es decir, tenemos la mejor sangre del mundo, mejor que la sangre azul.
tenemos el mejor ADN del mundo, porque al convertirnos y entregarle nuestra vida a Jesús, Pedro en su segunda carta enseña que somos partícipes de la naturaleza divina. Daros cuenta del cambio tan drástico, tan profundo, tan dramático y tan importante que Dios obra en cada uno de nosotros cuando nos convertimos. Dado que partiendo de la posición de lo vil y menospreciado, somos llevados a formar parte de la familia y ser descendientes del linaje más importante del universo, porque Dios pone en nosotros su ADN. Qué privilegio tan grande tenemos los cristianos. Lástima que la gente no se da cuenta. Pedro sigue diciendo que somos real sacerdocio. Realmente en el griego original dice que somos sacerdotes reales. Es decir, no solo pertenecemos a la familia de Dios, porque Dios pone su naturaleza en nosotros, sino que, como dijo Pablo en el primer pasaje que leímos, Dios nos ha hecho sacerdotes reales. Es decir, Dios nos ha hecho pasar de la clase más baja de la sociedad a la clase más alta, porque nos ha hecho sacerdotes del Rey, o reyes y sacerdotes a la vez. No hay mayor privilegio para una persona que ser rey y sacerdote. Pero además es importante que entendamos lo que significa ser sacerdote, porque ser sacerdote no es vestir con sotana o con alzacuellos. Ser sacerdote quiere decir que somos intercesores delante de Dios y delante de los hombres. Somos intercesores o sacerdotes delante de Dios cuando oramos por las personas, porque al orar por ellas estamos pidiéndole a Dios que intervenga en la vida de las personas por las que oramos, trayendo bendición y vida eterna a esas personas. Pero somos también intercesores o sacerdotes delante de los hombres cuando le testificamos a las personas, porque al testificar de nuestra fe nos convertimos en la cuerda de amor que Dios usa, o la herramienta que Dios usa para poder trasladar a otras personas de lo vil de la sociedad a la dignidad más alta, de lo menospreciado a lo más valioso. Por eso Pedro acaba diciendo en el pasaje que acabamos de leer que esta transformación que Dios obra en nosotros es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hemos experimentado esa transformación para que guardemos silencio, para que nos lo callemos, para que lo escondamos. Hemos sido transformados y hemos sido llevados a la dignidad más alta para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya no tenemos excusa de que cómo vamos o cómo nos van a escuchar si somos lo débil, lo vil y lo menospreciado de la sociedad. Porque hemos sido trasladados de esa condición de inferioridad a la condición más alta y más digna. Porque ahora somos hijos del Rey y sacerdotes del Rey. Ahora ya no somos lo necio del mundo, ahora estamos en Cristo, no cerca o junto a Cristo, estamos en Cristo que ha sido hecho por nosotros sabiduría. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10, versículos 19 y 20, vamos a leerlo. Jesús le dijo a sus discípulos: en Mateo 10, versículos 19 y 20, Jesús dijo: pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora
os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué mayor sabiduría podemos tener y manifestar que el Espíritu Santo hable en nosotros y a través de nosotros? Lo único que necesitamos de verdad es estar en Cristo. No que vengamos a los cultos, aunque eso sea necesario para un hijo de Dios. Pero eso no nos convierte en un rey y en un sacerdote. Lo que nos convierte en reyes y sacerdotes es estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, Cristo a través del Espíritu Santo está en nosotros y Él es la fuente de toda sabiduría. Daros cuenta del cambio que experimentamos al entregarle nuestro corazón a Jesús. Que pasamos de ser lo necio del mundo a poseer en nosotros la fuente de toda sabiduría. Porque al entregarle nuestro corazón a Jesús, somos trasladados de las tinieblas a la luz. Somos posicionados en Cristo, que es la fuente de toda sabiduría. Y Cristo, por el Espíritu Santo, viene a morar en nuestro corazón. ¿Qué mayor sabiduría podemos tener o desear? Sinceramente creo que no podemos tener ni desear mayor sabiduría que esa, porque la fuente de toda sabiduría viene a morar en nosotros. Pero ese tesoro tan grande no es para que lo tengamos enterrado. No es como la parábola de aquel que encontró una perla y la enterró. Es para que la compartamos. Y como dijo Pedro, usemos esa sabiduría que hemos recibido, que Dios ha puesto en nosotros, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para terminar, voy a hacer una recopilación de la transformación que hemos experimentado al entregarle nuestro corazón a Jesús, para que nunca más volvamos a tener sentimientos o complejos de inferioridad y seamos conscientes de esa transformación para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos pasado de ser los necios del mundo a estar en la fuente de toda sabiduría. Hemos pasado de no tener linaje a ser nada más y nada menos que reyes y sacerdotes. Es decir, hemos pasado de no tener ninguna familia importante a pertenecer ahora a la familia del rey, pero no de cualquier rey. Pertenecemos a la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos pasado de pertenecer a la clase más baja a ser de la clase más alta. Hemos pasado de ser lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado de la sociedad a ser ahora linaje escogido, a tener la mejor sangre del mundo o el mejor ADN del mundo, porque ahora somos partícipes de la naturaleza divina. Insisto, qué privilegio tan grande tenemos los cristianos. Así que quiero hacerte una pregunta que parece un poco tonta, pero que es fundamental. ¿Quieres seguir siendo lo necio del mundo? ¿Quieres seguir sin pertenecer a ningún linaje? ¿Quieres seguir siendo lo débil, lo vil y lo menospreciado de la sociedad? ¿O quieres pertenecer al linaje escogido y más selecto del mundo y ser un rey y un sacerdote para Dios? Es tu decisión. Nadie la puede tomar por ti. Yo hace ya muchos años la tomé y no me arrepiento. Porque ahora sé que soy un hijo del Rey. Ahora sé que pertenezco a la familia de Dios, porque Dios ha puesto su ADN en mí y puedo sentirme verdaderamente un hijo de Dios. Pero el primer paso que debes dar
Si quieres experimentar esa transformación, es entregarle tu corazón a Jesús. A decirle, si quieres dar este paso que cambiará el rumbo de tu vida, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Señor y Padre Celestial, yo reconozco que soy lo vil y menospreciado del mundo. Reconozco que soy débil. Reconozco que por mí nada puedo, que soy un pecador, Señor. Pero me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de toda la maldad de mi corazón. Y quiero entregarte en este día mi corazón. Quiero invitarte a que entres en mi corazón y te sientes en el trono de mi vida. Y que tú vayas obrando todas las transformaciones que hemos visto en esta mañana. Para que yo pueda ser un rey y sacerdote delante del Padre. Para que yo pueda estar en ti, la fuente de toda sabiduría. Te pido que tú obres toda transformación, Señor. Y que me enseñes, me ayudes, me des esa sabiduría que necesito para poder anunciar tus virtudes, Señor. Ayúdame a no tener ningún sentimiento de inferioridad frente a la sociedad, Señor, sino que puedas saber, que puedas sentir, que puedas verdaderamente tener claro que soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay nada mejor que eso. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, como te digo cada domingo, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio del Cristo resucitado, no tradiciones humanas. Y únete a esa iglesia, porque los cristianos, como ellos somos parte de una familia, no vivimos vidas aisladas. Pertenecemos a un cuerpo llamado iglesia y tenemos que tener comunión los unos con nosotros. Y si no has hecho la oración, aún no estás a tiempo de hacerlo. Acerca a Jesús en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Tal vez mañana sea demasiado tarde. También quiero pedirte, por favor, que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose lo más posible. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o visitarnos, si queréis compartir un culto de forma presencial con nosotros, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Este es el lugar en el que tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, será muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. Jindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde.